todo lo que ha estado pasando de política migratoria ya ha puesto en evidencia que no va solo contra los delincuentes. Parece que se les quita la categoría de humanas, llegan allí esposados, les afeitan la cabeza, etc. El hecho de que no pueden dar abasto con las deportaciones que habían anunciado porque no tienen recursos para ello. Entonces lo que quieren es que la gente se autodeporte. Bueno, la primera pregunta es inevitable. Hemos leído en tus crónicas lo que está pasando con los latinos, no solamente los emigrantes. Inmigrantes es un género no muy definido, ¿no? Los latinos, los colombianos, los españoles, perdón, los venezolanos principalmente. Te voy a decir dos palabras que recojo de tus crónicas. Miedo e injusticia. Son dos palabras que caben bien en lo que está pasando. Sí, caben perfectamente. Yo creo que lo del miedo relata exactamente la experiencia que está teniendo la comunidad latina, no solo los que dicen que están aquí legalmente, sino toda la comunidad, porque la secuencia de las noticias, de las órdenes ejecutivas del gobierno y, bueno, decisiones judiciales es como un torrente que no para y cada día no saben muy bien cómo se van a despertar. Entonces, la caza que está habiendo, la cacería que está habiendo, no se sabe siempre dónde va a apuntar, si va a llegar a la puerta del mercado donde vas a comprar o a la hora de llevar a tu hijo al colegio. Entonces, la comunidad que está aquí migrante tiene miedo, tiene ansiedad y mucha incertidumbre, sobre todo. Y lo que me decías de injusticia, pues porque en un primer momento de lo que se trataba y lo que se estuvo proclamando durante toda la campaña electoral, y fue de hecho una de las razones por las que también se ganó buena parte del voto latino Donald Trump en este año, fue que iban a expulsar del país a los que eran delincuentes, algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo. Nadie quiere delincuentes en su país, entonces dijeron, no, está bien, porque yo hablé con muchos electores, de hecho latinos, que votaban por Trump, que era un poco contradictorio con lo que había estado pasando históricamente, ¿no? Más bien hacia el lado demócrata más que al republicano. Y lo que yo decía, y no tienen miedo de que, pues, porque durante la campaña, de hecho, hubo hasta insultos contra los latinos, decía yo, y no tienen reparos para votar a alguien que dice eso de los latinos. Entonces, la respuesta era, sobre todo, es que no va contra mí, va contra los delincuentes. Entonces, no se sentían amenazados en ningún momento. El problema es que, bueno, desde el 20 de enero que regresó a la Casa Blanca hasta ahora, todo lo que ha estado pasando de política migratoria ya ha puesto en evidencia que no va solo contra los delincuentes. Entonces, eso es lo que está creando, como tú decías, pues miedo e injusticia, las dos cosas. Patricia, esta semana vimos, bueno, las últimas 2 semanas hemos visto a la directora de inteligencia, es el cargo específico, así lo traducirías, Dani, de Kristin Noem. No, directora de Seguridad Nacional. Directora de Seguridad Nacional, estuvo aquí en Colombia con la canciller Laura Sarabia y también hizo un performance extraño, fue a la cárcel, a una cárcel en Salvador, una de las megacárceles de Bukele, y se paró detrás con unos pues hombres como están encerrados en esas cárceles detrás, y le estaba llamando diciendo, por favor no vengan a nuestro país de manera ilegal porque eso es lo que les va a pasar y aquí pueden venir y aquí los podemos traer. ¿Qué parte de toda esta andanada, este arranque del gobierno Trump, como tiene algo de performance, como de también de ahuyentar, y en última si está siendo efectivo, porque las tasas muestran algo, también nos dicen algo sobre el cruce ilegal de personas hacia los Estados Unidos? Sí, no, desde luego, hay mucha performance, como dices tú. O sea, el gobierno desde un primer momento lo que ha querido dar es una imagen de mano dura, pero de mano dura, como decía, contra los criminales. El problema es que está criminalizando a gente que no es criminal
y ha llevado incluso a la cárcel que decías de El Salvador a migrantes pues que no, como ellos decían, que eran delincuentes, que no son delincuentes. Muchos se ha descubierto que no y están allí sin saber muy bien por qué, sin tener derecho a un abogado. Las familias no pueden hablar con ellos, son situaciones realmente dramáticas. Y mientras, como decías, detrás, o sea, aparecen personas que ya no, parece que se les quita la categoría de humanas, llegan allí esposados, les afeitan la cabeza, etcétera. Y Kristi Noem lo que explica es que no vengan porque les va a pasar esto. Es un poco la táctica que están llevando. Han empezado un programa de autodeportación para que la gente se vaya los migrantes se vayan del país antes de que los expulsen, amenazándolos con que si no lo hacen va a ser peor. Es un poco también para evitar el hecho de que no pueden dar abasto con las deportaciones que habían anunciado porque no tienen recursos para ello. Entonces lo que quieren es que la gente se autodeporte. Y sí, la amenaza es continua, pero es parte de la imagen que quieren dar, ¿no? Y lo que decías de los cruces fronterizos ya se rebajaron muchísimo el año pasado durante el anterior gobierno, porque Joe Biden impuso unas restricciones bastante fuertes al asilo ya en el mes de junio y luego las endureció, de hecho, porque es cierto que se había creado una situación bastante caótica en la frontera. En el año 23 hubo un ingreso masivo de migrantes. Entonces, para frenarlo, porque todas las críticas que habían recibido, el gobierno decidió poner restricciones al asilo y a raíz de eso se frenaron mucho los cruces en la frontera. Luego, obviamente, la imagen de Trump de las deportaciones también ha conseguido frenarlo más y aparte de que ha suspendido la mayoría, todos los programas de admisión de migrantes, ¿no? Patricia, gracias a tu trabajo conocimos el caso de Daisy García, una dueña de un salón de belleza a la que súbitamente y de manera injusta un día cualquiera arrestaron. Me gustaría primero que nos cuentes a la audiencia de Los Danieles un poco cómo fue ese caso, que humaniza toda esta tragedia y Sí. qué otras historias te han tocado el corazón de forma especial, ya que tú has estado inmersa de cabeza en todo este tema. Pues sí, varias. Hablas con personas y es un poco, incluso muchas veces, la mayoría de las veces no es ni en persona, ¿no? Es por teléfono porque no se encuentran donde yo estoy, aquí en Washington o bueno, por circunstancias, muchos de ellos no dan ni el nombre. Obviamente, hasta incluso yo en alguna ocasión les he dicho que no quería publicarlo porque no quiero causar problemas. Es peligroso identificar. El caso que dices, Daisy, bueno, ella es peluquera, ella no fue deportada, fue una empleada. Y bueno, llegaron los agentes de ICE, los temidos agentes de ICE, sin avisar, se llevaron a una de las empleadas que tenía. Está ahora en un centro de detención. No se sabe mucho de cuánto tiempo va a estar allí, seguramente hasta que tenga la próxima cita con la corte, con el tribunal. Y el problema para Daisy ha sido pues que el negocio casi va a tener que cerrar porque había clientes mientras ella estaba allí trabajando. Cuando llegaron los agentes de ICE, la mayoría de los clientes son barrios muy latinos, la mayoría de los clientes son latinos, muchos eran indocumentados y claro, al ver llegar los agentes y llevarse a alguien, pues ¿cuál fue la reacción? Ese mismo fin de semana no fue nadie a la peluquería y no fueron ni siquiera los empleados. Esto es un caso que se está repitiendo en muchas empresas. De hecho, esta semana varios empresarios mandaron cartas al Congreso, a congresistas, senadores, pidiéndoles que hagan algo porque temen la quiebra por falta de mano de obra. La gente no quiere ir a trabajar porque tiene miedo, incluso no solo en
en trabajos que ya sabemos que ocupan muchos migrantes, como en agricultura, hostelería, servicios de cuidados. Pero me hablaban también un empresario de que necesita managers para su empresa de construcción inmobiliaria, que había ofrecido un buen trabajo en concreto a 4 mexicanos y que se habían negado porque les da miedo venir, no quieren venir. Entonces, entre que no va a haber clientela, no va a haber empleados que quieran ir a trabajar, esto va a causar un problema económico. Y como casos particulares que haya oído, bueno, son bastantes. Es triste hablar a veces con ellos, pero esta semana, por ejemplo, la semana pasada cancelaron el programa de parole humanitario, ¿no? Por el cual nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos llegaban aquí gracias a un patrocinador que se hacía cargo de ellos. El programa se ha suspendido, se tienen que ir en menos de un mes ya para irse del país y hablaba, por ejemplo, con un haitiano, me quiso dar el nombre, se identificó como Goliat y él lleva aquí desde el año pasado, gracias a su hermano, que es estadounidense, se ofreció como sponsor y huyó de su país porque él había trabajado para el gobierno de Haití y con la violencia el año de violencia que ha causado las pandillas estaba bajo amenaza de muerte. Entonces, si no abandonaba el país, le mataban. Es así de crudo, el caso pasa como muchas veces. Entonces, él llegó aquí, su mujer y su hija también tenían el proceso abierto para ser recibidos en Estados Unidos, pero debido a la paralización de todos los programas y de la eliminación de este en concreto, ya no hay manera de que salgan de Haití. Entonces, él hablaba con él y muy emotivamente me decía que no quería hablar, que no puede hacer nada, no puede llegar allí, que de aquí no le mueven porque si se va allí le matan, así de claro, y que teme a diario que puedan matar a su hija y a su mujer que están allí esperando. Casos como esos, pues hay muchos. Estoy recordando ahora una que me contaba, por ejemplo, que viajaba en un coche en California con su marido indocumentado, ella no, pero no tenía carnet de conducir y con 3 hijos pequeños, incluso bebés. Y les pararon un guardia de tráfico y el marido, que es indocumentado, obviamente no tiene carnet de conducir porque no se lo puede sacar. Entonces el agente de tráfico llamó a los agentes de inmigración y se lo llevaron directamente y dejaron a la señora con 3 hijos pequeños, uno de ellos bebé, tirado en la carretera, ella no sabía conducir, no podía hacer nada, sin saber qué iba a pasar. En este caso, afortunadamente, al cabo de varias horas, dejaron al marido salir y pudo regresar, pero con una orden de deportación. Entonces está con una orden que le va a devolver a Honduras, que era el país del que llegó. Y ya no sé, los casos se acumulan. Podría contarte muchos más, pero el miedo sobre todo es de los padres que temen que les separen de sus hijos, que salgan que vayan al colegio, a la hora de regresar del colegio ya no estén ahí. Eso es un temor muy extendido. Entonces están intentando dejar cosas cerradas, es lo que están también aconsejando desde las organizaciones de defensa de migrantes, que tengan un plan preparado por si les pasa, por si les llevan, qué va a ser de sus hijos, quién se puede hacer cargo, porque si no están ellos, no se hacen cargo, se va a hacer cargo el gobierno y es algo que no quieren. Entonces, pues había, por ejemplo, en las iglesias había un pastor de una iglesia aquí en Maryland que decía que ya tenía como 12 niños, o sea, que si expulsan a sus padres del país, él se va a hacer cargo, porque tienen que dejar a cargo a alguien y que él estaba aceptando todos los de su comunidad que querían hacerlo. Al menos tienen ese papel de que en el caso de que falten, alguien va a estar para hacerse cargo de ellos.